muchas gracias por conectarse hoy con nuestro seminario de Altenúa y pues agradecer a la profesora Diana Bueno por tan gentilmente aceptar esta invitación. Sabemos que por esos días anda bastante ocupada y ha sacado pues el tiempo para estar con nosotros. La profesora Diana Bueno es profesora del Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia de la Universidad Javeriana Cali. En este momento es la directora de la carrera de Matemáticas Aplicadas en la universidad. Su formación académica, Diana es licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Hizo su maestría en la Universidad del Valle, maestría de Matemáticas. Y después, entonces, en España hace su máster universitario en Matemática Avanzada en la Universidad de Murcia, donde también realiza su doctorado en Matemáticas. Sus áreas de interés pues, básicamente son el álgebra, la teoría de códigos correctores de errores y también pues trabaja con el Instituto GeoGebra en Cali. En el día de hoy la profesora Diana nos va a hablar sobre Strong Apparent Distance, que es digamos parte de su, creo que su último trabajo, no sé. Entonces, pues bienvenida Diana de nuevo y muchas gracias a nombre de todo el equipo organizador del seminario de Altenúa. Gracias, Yamil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como Yamil lo menciona, pues la distancia aparente hace parte de mi trabajo. La distancia aparente fuerte es, digamos, una actualización de lo que fue mi tesis doctoral. Y hoy les voy a contar un poco acerca de todo, de dónde viene esto de la distancia aparente fuerte y qué tiene que ver. Voy a contar un poquito como de historia y tal vez un poquito de prehistoria también. Entonces, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, un código tiene 3 parámetros. Uno es la longitud, el otro es el número de palabras del código y el otro es la distancia mínima. De esos 3 parámetros, bueno, la longitud tiene que ver con el tamaño de las palabras que componen el código. El número de palabras del código, bueno, es la cantidad de palabras con las que cuento. Y la distancia mínima es un valor que se obtiene usando algo que se llama la distancia de Hamming. Este valor, este parámetro es de vital importancia porque este parámetro es quien me permite determinar cuál es la capacidad de detección de errores y corrección de errores de un código. Bueno, entonces, de esos 3 parámetros que tiene cualquier código, yo estoy interesada en la distancia mínima. Los códigos pueden ser o son realmente en general conjuntos. Yo tengo un alfabeto que es un conjunto de símbolos. Sobre ese alfabeto creo el conjunto de todas las palabras, es decir, de todas las cadenas de símbolos. Y de ese conjunto de cadenas de símbolos, cualquier subconjunto que yo tome es un código. Algunas de esos alfabetos y de esas selecciones de cadenas de símbolos tienen alguna estructura. Cuando la estructura que tiene es una estructura algebraica, los códigos se llaman algebraicos. Dentro de esos códigos algebraicos están los códigos lineales, es decir, aquellos códigos que tienen una estructura de espacio o que tienen una estructura de subespacio de un espacio vectorial. Dentro de esos códigos lineales están los códigos de grupo. Los códigos de grupo obedecen a ser ideales en un álgebra de grupo y bueno, pues dependiendo del grupo que utilice para hacer el álgebra de grupo, tenemos códigos abelianos o códigos cíclicos, en fin. Yo estoy ahora aquí, este es mi, digamos, mi ambiente de interés.
particularmente aquí, abelianos y cíclicos. Entonces, yo estoy interesada en los códigos abelianos. Ok, entonces, ideales en álgebras de grupo. Como los grupos cíclicos son un tipo particular de grupos abelianos, pues entonces hay como un subconjunto que se llaman los códigos, o una subcategoría, digámoslo así, que son los códigos cíclicos. En los códigos cíclicos existe una cota que se llama la cota BCH. Esta cota fue descubierta por José Chowdhury Hockenheim en los años 60. La descubrieron digamos que paralelamente, y pues se definió con el nombre de BCH para hacer honor a los tres. Y esta cota es la cota más antigua, más conocida y tal vez la más trabajada para los códigos cíclicos. La pregunta es si esta cota puede tener una extensión para aplicarse a códigos abelianos. O sea, si yo ya tengo una cota de este estilo BCH para códigos cíclicos, puedo entender o puedo construir o se puede construir algo similar en códigos abelianos. Bueno, esa es una pregunta que está aquí. Y bueno, continuamos con la introducción. Los códigos, la cota BCH para códigos cíclicos es una de las más conocidas y es uno de los temas más estudiados en la teoría de códigos, y esta fue descubierta en 1960, en los años 60, realmente uno 60 y el otro en 61. Paul Camion, en 1970, extendió esta idea de cota BCH para que fuese aplicable a códigos abelianos en general, no solo cíclicos, introduciendo la noción de distancia aparente para polinomios. Esa distancia aparente constituyó una cota para la distancia mínima de un código abeliano, de manera que cuando esa distancia aparente se piensa restringida a códigos cíclicos, coincide con la más alta cota BCH, es decir, coincide con una cota BCH. Entonces, sí fue una generalización, y de hecho fue una generalización muy amplia. Nosotros en uno de nuestros trabajos introdujimos la noción de distancia aparente fuerte de polinomios y de hipermatrices, y desarrollamos un algoritmo para calcular la distancia aparente fuerte de una hipermatriz basada en manipulación de q-órbitas. Es decir, tomamos la idea de Camion y la fortalecimos a través de algo que llamamos la distancia aparente fuerte. Lo que hicimos fue interpretar los polinomios a través de matrices o de hipermatrices, según sea el caso, y valernos de esas hipermatrices para hacer una distribución de q-órbitas y en ellas observar una estrategia para que el cálculo de la distancia aparente fuese mucho más sencillo. Y en esa búsqueda, pues encontramos la distancia aparente fuerte. Entonces, tomando ventaja de esas técnicas, desarrollamos un algoritmo en orden con el fin de construir códigos abelianos bivariados a partir de códigos cíclicos, multiplicando su dimensión y preservando su distancia aparente fuerte. Esta tercera conclusión es algo que se refiere al último trabajo que tenemos, y es, yo no solamente tengo una cota para la distancia mínima de un código abeliano, sino que además, si yo tengo un código cíclico, yo puedo construir un código abeliano que preserve esa cota para la distancia mínima, pero amplifique su dimensión. O sea, que voy a tener un código abeliano con muchas palabras y con una buena distancia mínima, o con una distancia mínima que yo quiera. Digamos que ese punto allí facilita la consecución de códigos abelianos si es que uno quisiera construirlos.
A lo largo de esta charla vamos a usar las notaciones que están descritas aquí. Vamos a pensar en F sub Q como un cuerpo de Q elementos, donde Q es una potencia de un número primo. Un código abeliano pues, va a ser un ideal del álgebra de grupo FG, donde G es un, bueno, es F sub G, perdón, aquí me faltó un A, donde G es un un grupo abeliano finito. Vamos a tomar R1 y R2 enteros positivos que sean primos relativos, cada uno de ellos con Q, este Q, y vamos a denotar por I el producto cartesiano del conjunto de los enteros módulo R1 plus el conjunto de los enteros módulo R2. ¿Listo? Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo un grupo que se puede descomponer como el producto de dos grupos cíclicos, este grupo es abeliano, podemos identificar FQ de G, esta álgebra de grupo, con este cociente de anillos. ¿Listo? Aquí hay algunos teoremitas, teorema de Maxwell, y algunos teoremitas que se utilizan para hacer esta relación. ¿Listo? Y de descomposición de Moore, bueno, ya no recuerdo muy bien, pero se utilizan algunos teoremas pues, de álgebra para hacer este isomorfismo. Con lo cual, nosotros ya podríamos no solamente pensar en ideales en el lado izquierdo, sino también pensar en ideales en el lado derecho. En el lado izquierdo estaríamos hablando de representaciones, hablando de caracteres. En el lado derecho estaríamos pensando en polinomios generadores, en idempotentes. Aquí también a la izquierda hay idempotentes, pero pues aquí se escriben de una forma y aquí se escriben de otra forma. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos universos que yo quiero usar es válido. Sin embargo, en el trabajo que nosotros realizamos, preferimos el de la derecha. Y a ese lo llamamos A sub Q de R1, R2. Entonces, fíjense. Yo siempre que tengan un grupo abeliano, ustedes saben que todo grupo abeliano se puede descomponer como producto de grupos cíclicos. Aquí estoy tomando el caso particular en que este grupo abeliano lo voy a descomponer como producto de dos grupos cíclicos, ¿vale? Pero un grupo abeliano en general puede descomponerse como producto de, no sé, K grupos cíclicos. Entonces, este isomorfismo se va a dar y aquí en vez de tener dos variables, pues tendría K variables, ¿listo? Y este ideal generado por estos polinomios, pues ya no tendría solamente dos polinomios para generarlo, sino que tendría K polinomios. Y por supuesto, entonces en este sentido nosotros vamos a identificar los elementos de este anillo cociente con polinomios y esos polinomios los escribimos de esta forma, donde, donde tenemos términos que contienen la primera variable que es x a una potencia y la segunda variable que es j a una potencia, que y a una potencia j. Y pues los grados van a estar limitados por estos valores R1 y R2, dado que esto es un anillo cociente. Bueno. Entonces, también nos interesa a nosotros contar con las raíces primitivas de la unidad para cada uno de, bueno, para cada R1 o R2. ¿Listo? Entonces, la raíz primitiva, las raíces R-iésimas primitivas de la unidad. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en que tenemos R1 y R2. Recordemos, R1 y R2 son los órdenes del grupo cíclico, CR1, CR2 respectivamente. Entonces vamos a pensar en las raíces R1ésimas y R2ésimas primitivas de la unidad. Y vamos a hacer parejas de raíces. ¿Listo? La primera componente va a ser una raíz R1ésima y la segunda va a ser una raíz R2ésima, ambas primitivas de la unidad. ¿Listo? Si yo fijo una pareja de estas aquí, cada código, cada ideal, está totalmente determinado por su conjunto de definición. El conjunto de definición de un código es el conjunto de los exponentes tales respecto a una elección de alfa, tales que alfa a la A
a ese exponente, es 0 de cualquier palabra, de cualquier polinomio en el código. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el conjunto de definición? Es el conjunto de exponentes tales que la potencia a la alfa, perdón, alfa a la a, se constituye en un 0 en todas las palabras del código. ¿Listo? Dado un elemento A, recordemos que I es el producto cartesiano de los enteros módulo R1 cruz los enteros módulo R2. O sea que la primera componente siempre está rotando como un elemento en ZR1 y la segunda como un elemento en ZR2. Si yo tomo un elemento ahí en ese producto cartesiano, a ese elemento yo le puedo definir la cuórbita respecto pues, a R1, R2. Esa cuórbita se obtiene de la siguiente manera. Tomo las dos componentes de A, A1 y A2, y las voy multiplicando por potencias de Q. Por eso se llama cuórbita. Las voy multiplicando por potencias de Q, todas las que yo quiera. Sin embargo, este conjunto va a llegar a un punto en que empieza a tener repeticiones. Entonces, por eso es el nombre de órbita. Este es un conjunto que en algún momento empieza a tener repeticiones y eso se llama la cuórbita. Un resultado muy importante es que todo conjunto de definición se puede ver como unión disjunta de cuórbitas. ¿Listo? Entonces, este conjunto de exponentes que yo estoy buscando realmente es una unión disjunta de cuórbitas. Para poder pasar de usar polinomios a usar matrices y poder fortalecer esa idea de distancia aparente, nosotros introdujimos unas nociones. Bueno, primero pues vamos a denotar por M de esta forma las entradas A y J sobre I son las entradas, la matriz de entradas A y J indexada por I. ¿Listo? Las entradas A y J están en un anillo R, en nuestro caso van a estar en un cuerpo, pero pues ellas van a estar indexadas por este producto cartesiano, enteros módulo R1 cruz enteros módulo R2. La entrada A y J nosotros la vamos a denotar como M de IJ. ¿Listo? Entonces, denotamos la iésima columna de M como H sub M 1I. ¿Qué quiere decir este 1? Perdón, la iésima fila. ¿Qué quiere decir este 1? Este 1 quiere decir que voy a ver la matriz poniendo el ojo, digamos, en las filas. Y este 2 significa que voy a considerar la matriz, pero fijándome en las columnas. Este I me indica que voy a elegir la iésima fila. Y aquí que voy a elegir la jésima columna. ¿Ok? El conjunto de o cualquier conjunto de tomado del producto cartesiano de los enteros módulo R1 cruz los enteros módulo R2, que sea una unión de cuórbitas, genera algo que se llama la matriz de cuórbitas proporcionada por esa unión de cuórbitas. Esa matriz tiene las entradas de la siguiente manera. La entrada IJ va a ser 0 si IJ está en el conjunto seleccionado y 1 si no lo está. Esto es como una idea contraintuitiva porque uno siempre está acostumbrado como a tener la función característica, ¿no? 1 si está, 0 si no está. Pero en este caso es al contrario. A mí me interesa poner 0 cuando tengo esta pareja pertenece al conjunto de definición. Y me interesa poner 0 pues porque esta definición está relacionada con los ceros de los polinomios. Bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos... Esta introducción hasta aquí, estos preliminares hasta aquí nos llevan a la siguiente relación. Si yo tengo un código, dado un código, yo puedo encontrarle un conjunto de definición al código, que es el conjunto de los exponentes, de manera que las potencias de alfa con esos exponentes se vuelven ceros para todas las palabras del código. ¿Listo? Entonces yo para un conjunto puedo encontrar conjuntos de definición, y todo conjunto de definición es una unión de cuórbitas, y como es una unión de cuórbitas, yo le puedo encontrar la matriz proporcionada por esa unión de cuórbitas.
Pero si yo tengo una matriz de Q-órbitas, yo puedo encontrar el conjunto o la unión de Q-órbitas que está generando esa matriz, que está proporcionando esa matriz. Entonces puedo devolverme aquí. Y cuando yo tenga ese conjunto de Q-órbitas, yo lo puedo usar como un conjunto de definición. O sea que puedo encontrar el código al cual pertenece o al cual está relacionado esa matriz. Es una relación de ida y vuelta. Entonces, pensar en las palabras del código, que son polinomios, se puede traducir en pensar en matrices. Bueno, entonces estamos cambiando de lenguaje. Antes estábamos con caracteres en un álgebra de grupo. Luego nos pasamos a un anillo cociente, ¿cierto? En ese anillo cociente usamos polinomios. Y luego, a través de esto que acabo de exponerles, nos trasladamos a matrices. ¿Vale? En esas matrices yo necesito definir un orden parcial. Entonces, un orden parcial que vamos a definir de la siguiente manera. Bueno, sobre el conjunto de las matrices proporcionadas por uniones de Q-órbitas, sobre todo ese conjunto. Solamente esas matrices. Vamos a decir que una matriz M de D es menor o igual que una matriz M de D'. Sí, solamente sí. D' está contenida en D. ¿Listo? O sea, se hace la relación inversa. D' está contenida en D. Es decir, entre más ceros tenga, más pequeña es. A mayor cantidad de ceros, más pequeña es. Y aquí, bueno, aquí tenemos los soportes, ¿no? El soporte de D está contenido en el soporte de D'. O sea, el soporte, recuerde que son las entradas que no son nulas en una matriz. Entonces, el soporte de la matriz D va a estar contenido en el soporte de la matriz proporcionada por D'. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver algunas definiciones y resultados dados por nosotros para el caso de dos variables en cuanto a distancia aparente fuerte. Bueno, aquí empezamos a hacer cuentas. Si yo tengo una matriz sobre FQ, es decir, una matriz cuyas entradas son elementos de FQ, para cualquier K entre 1 y 2, es decir, puedo tomar ZR1 o puedo tomar ZR2, el conjunto de filas o el conjunto de columnas asociadas a KB es el conjunto, bueno, columnas nulas o filas asociadas a KB es el conjunto de columnas o filas tales que son 0, empezando por la elección B que tengo. ¿Listo? Entonces, yo tengo vamos a pensarlo en filas. Yo tengo una fila, esa fila es 0. Voy a contar esa fila y todas las filas siguientes a ella, todas las filas que le sigan, que también sean 0. Y piensen en esa relación siguiente como una relación, esa relación siguiente como una relación que se da dentro de un ZR1 en el caso de filas o un ZR2 en el caso de columnas. ¿Eso qué quiere decir? Que el siguiente de R1 menos 1 es R1, o sea, la clase del 0, ¿no? El siguiente nunca, o este proceso nunca se va a detener, es como una caminata cíclica. ¿Listo? Entonces, para explicarlo mejor, veámoslo aquí en esta matriz. Entonces, vamos a pensar en filas. Bueno, vamos a empezar por columnas mejor. Vamos a considerar esta columna. ¿Listo? Esta columna es de ceros. ¿Ok? Entonces, el conjunto de columnas 0 consecutivas a la posición de esta columna, es importante tenerlo en cuenta, la posición de esta columna, esto es lo que yo llamaría HM, 2 porque es columna, 0 porque es la posición 0. Tenga en cuenta que yo estoy indexando esta matriz
con los elementos de Z3 cruz Z15, o sea que las columnas van a ir enumeradas desde la 0 hasta la 14, ¿ok? Y las filas van a ir indexadas de la 0 a la 2. Entonces, esta columna, yo quiero calcular entonces el conjunto de columnas 0 asociadas a la columna 0. ¿Listo? Estas columnas, o este conjunto, ¿quién sería? Pues este conjunto sería solamente la columna 0. ¿Por qué? Porque la columna siguiente ya no es nula, la siguiente no es nula, y yo necesito que sean las columnas consecutivas que sean 0. Entonces aquí solamente va a haber una columna, que es la misma columna. ¿Listo? Al cardinal de este conjunto yo le voy a llamar omega. Entonces, omega nos dio 1. Ahora les voy a preguntar. Esta es la columna 0, va hasta la 14, entonces quiero que me digan cuánto es omega de la columna 13. No me dejen hablando sola, por favor. Anímense, anímense. Sería 1, ¿no, Diana? Desde la última columna. De esta. Ah, de la penúltima. Entonces sería 2. Vale, aquí van 2. Pero recuerda que yo estoy contando módulo 15. O sea que yo puedo conectar esta con esta. ¿Sí? O sea, yo puedo seguir contando. Aquí yo digo, bueno, esta es la 13, luego sigue la 14, luego sigue la 15. Pero la 15, módulo 15 es 0. Sí, la 0 también es nula. Entonces tengo esta nula, y la que le sigue también es nula. ¿Listo? Entonces, ahí omega me daría, y bueno, ahí paro porque la siguiente ya no lo es. ¿Cuánto me daría omega? 3, entonces. Muchas gracias. Listo, entonces. Esta definición se resume en esto. Yo me ubico en una columna de ceros y cuento cuántas columnas más hay de 0 a su derecha, que sean consecutivas. ¿Listo? Y que sean consecutivas módulo 15 en este caso. ¿Vale? Ahora, si yo me ubicara en esta, que será la 10, ¿cuánto me daría? 1. 1, porque solo está ella. Muy bien. Ahora vamos a pensarlo por filas. Ahora vamos a hacerlo por filas. ¿Cuántas columnas, cuántas filas 0 consecutivas hay para esta fila 0? Esta fila se denotaría como H sub M 1 porque es una fila, posición 0 porque empezamos a contar desde la fila 0 porque estamos con Z3. ¿Listo? ¿Quién sería omega para esta fila? Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿la fila es 0? ¿La fila es nula? ¿La fila es nula? Como la respuesta es que la fila no es nula, entonces el conjunto de consecutivas va a ser vacío, porque ni ella misma es nula. ¿Listo? El conjunto de consecutivas va a ser vacío y omega va a ser 0. Entonces, voy a escribirlo aquí. Omega sub K. Sub K, no era sub K, era sub M. No sé por qué. Omega sub M de 1, 0 va a ser 0. Y realmente lo mismo le pasa a la fila 1 y lo mismo le pasa a la fila 2. ¿Listo? Ninguna de ellas es nula, por lo tanto este conjunto que quiero construir aquí es vacío. Y si ese conjunto es vacío, su cardinal es 0. Bueno,
Entonces, basándonos en esa idea, vamos a definir la distancia aparente fuerte de una matriz. ¿Listo? Entonces tenemos Q, R1, R2, bueno, todo como veníamos denotándolo. ¿Listo? Si la matriz que yo tengo es la matriz nula, entonces la distancia aparente fuerte se define como 0. Si yo tengo una matriz, pero la matriz realmente es de, no sé, de una fila por R2 columnas, o es de una columna, de un R1 filas por una columna, es decir, si resulta siendo un vector, ¿cómo le calculo la distancia aparente a un vector? Ah, bueno, pues si le voy a calcular la distancia aparente a un vector, lo que yo voy a hacer es buscar el omega de cada entrada de ese vector. ¿Listo? ¿El omega qué es? Es la cantidad de entradas 0, incluyendo a la coordenada, incluyendo la entrada que estoy mirando, la cantidad de entradas 0 consecutivas que le tocan a ese vector. ¿Listo? A eso le sumo 1 y busco el máximo de eso. Por lo tanto, si supongamos que yo tuviese aquí, supongamos que yo tengo el vector V, por allá en algún mundo ideal, tengo este vector. Entonces, ¿quién sería la distancia aparente fuerte de ese vector? ¿Cuánto me daría? Entonces, lo primero que yo me tengo que fijar es los omegas. Omegas que sean 0, pues no me van a marcar la diferencia. Yo estoy buscando el omega más grande, ¿cierto? Estoy buscando el máximo. Entonces, buscar el máximo. Entonces yo voy a tratar de buscar ceros consecutivos la mayor cantidad. El omega de esta posición es 0. El omega de esta posición es 0. Pero el omega de esta posición, ¿cuánto es? La entrada es nula y su siguiente es nula. ¿Cuántos elementos tengo ahí? ¿Cuántos elementos nulos consecutivos tengo? 2. Muy bien. El omega de esta posición, ¿cuánto es? Es ella, pero su siguiente ya no es 0. Entonces, ¿cuál sería su omega? 1. Esta sería 0 porque ni él mismo es 0. Y para este, ¿cuál sería el omega? 3. 3. Y para este, 2. y este, 1. Entonces voy a escoger, a todos ellos les voy a sumar 1 y voy a hallar el máximo. Que para el caso, pues me da lo mismo hallar el máximo de estos y luego sumarle el 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la distancia aparente? 4. 4. Muy bien. Listo. Y esta definición es una definición recursiva. Si tú sabes calcular distancias aparentes de vectores, entonces puedes calcular distancias aparentes de matrices. ¿Listo? Para esto vamos a definir dos numeritos, uno que se llama epsilon y otro que se llama omega. El omega ya lo tenemos más o menos conocido. ¿Listo? Y vamos a definir esos numeritos para cada K. Recuerden que K me está determinando. Si es 1, estoy hablando de filas. Si es 2, estoy hablando de columnas. Les voy a contar en un minuto por qué el K y por qué el 1 y el 2. Todas esas definiciones nosotros las hicimos para hipermatrices. Y si ustedes piensan en una hipermatriz, deberían pensar en algo así como un cubo de Rubik. Algo así. ¿Listo? Entonces, si usted quiere pensar en las columnas de una hipermatriz de dimensión 3, o sea, de un cubo de Rubik, las columnas ya se llamarán hipercolumnas. Y las hipercolumnas son como los, ¿cómo se dicen estos? Secciones transversales, es que se llaman, los cortes. Entonces, si yo corto de piso a techo, esa es una cara o una forma de ver las hipercolumnas. Pero yo también puedo hacer cortes, digamos, paralelos a no sé cómo llamarlos, cortes a la altura, ¿sí? Entonces, yo tengo tres caras y yo puedo hacer
Yo soy malita para dibujar. Eso se los tengo que decir. Afortunadamente, pues, no es por mis dotes de dibujo que me voy a hacer reconocer aquí, menos mal. Entonces, pero si yo hago los cortes mirando de aquí a acá, es una forma. De aquí a acá es otra forma, ¿cierto? De aquí a acá es otra forma. Dependiendo de cómo yo quiera revisar, yo tengo hipercolumnas por una cara, por la otra o por la otra. ¿Listo? De ahí viene tener esta K. Lo que pasa es que cuando yo, en vez de tener una hipermatriz, tengo una matriz de esas que yo me sé normalitas, entonces es como si yo tuviese un cuadradito y solo tengo dos formas de abordar o de recorrer o de hacer cortes de esa. Y es de aquí a acá o de aquí a aquí. ¿Listo? De acá a acá sería lo que llamamos filas, ¿sí? Porque es recorrerla así. Y de aquí a allá serían columnas, porque es recorrerla así. Y esto es lo que llamamos K igual a 1, y esto es lo que llamamos K igual a 2. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora pensemos en lo siguiente. Yo voy a definir epsilon, que es el máximo de las distancias aparentes de las... Si es con K igual a 1, será de las filas. Si es con K igual a 2, será de las columnas. ¿Listo? Entonces voy a hallar a epsilon, voy a llamarle al máximo de las distancias aparentes de todas las columnas. Y omega va a ser el omega que aprendimos a sacar hace un momento para esas mismas columnas o filas, dependiendo si K es 1 o es 2. ¿Listo? Fíjense que aquí para sacar este epsilon yo tengo que sacar distancias aparentes de vectores fila, si K es igual a 1, o de vectores columna, si K es igual a 2. ¿Listo? Entonces por eso me sirve tanto el punto 2, porque así yo ya sé calcular la distancia aparente de vectores, yo ya sé calcular este epsilon. Y omega es lo que aprendimos a calcular en la diapositiva pasada. Teniendo epsilon y omega, yo puedo calcular la distancia aparente fuerte de una matriz con respecto a la késima variable, nosotros lo llamamos variable o cara, y esto se calcula haciendo el producto de epsilon por omega más 1. ¿Y cómo es la distancia aparente total de la matriz? La distancia aparente es el máximo de las distancias aparentes de acuerdo a las caras, respecto a las filas, respecto a las columnas. ¿Listo? Entonces, en A estoy sacando la distancia aparente solamente en un sentido, o por filas o por columnas. Y en B estoy sacando el máximo de esas dos que ya calculé en A. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se haría? Vamos a verlo aquí. Bueno, entonces tengo esta matriz. Yo necesito calcular el epsilon y el omega dependiendo de cómo lo quiero hacer. Entonces, en este primer ítem lo voy a hacer por filas. Este 1 es el K, me está diciendo hágalo por filas. En el segundo lo voy a hacer por columnas y en el tercer ítem voy a sacar el máximo de esos dos resultados que obtuve. ¿Listo? Entonces, por filas, el epsilon, ¿qué es? Calcúlele la distancia aparente a cada fila, así como usted ya aprendió, y haya el máximo de eso. Entonces, si usted mira esta fila ceroésima, recuerda que para calcularle la distancia aparente a un vector, yo debo mirar como el mayor grupo de ceros que tenga y a esa cantidad sumarle 1. No es difícil ver que el mayor grupo de ceros que tiene es este, ¿cierto? Porque recuerden que son consecutivos, módulo 15. ¿Cuántos ceros tiene esta fila? Consecutivos. 4. O sea que la distancia aparente me da 5. 5. Bien. Si hago la otra fila, la cantidad de ceros consecutivos se reduce y la otra también. Por lo tanto, la fila ganadora es la primera. Y por tanto, epsilon es 5. Ahora,
yo necesito calcular el omega, pero recuerden que el omega es el máximo de los omegas de todas las filas, ¿listo? Nosotros habíamos visto, porque ese es el mismo ejemplo anterior, que ninguna de las filas tenía un omega mayor que 0, o sea, todas tienen conjunto vacío de filas 0 consecutivas. Por lo tanto, el omega ahí es 0. Por lo tanto, la distancia aparente vista por filas, o sea, sub 1, con k igual a 1, digámoslo así, es 5 por 0 más 1, o sea, 5. Ahora voy a hacer lo mismo, pero por columnas. ¿Vale? Entonces, voy a hallar distancia aparente de columnas. La distancia aparente, tengo que hallar la más grande, ¿no? La de esta es 0. La de cualquiera que sea 0 es 0. Ahora, ¿cuál es la distancia aparente de esta columna? De unos. Tengo que buscar la mayor cantidad de ceros consecutivos, pero no hay. Entonces el omega me da 0. O sea que la distancia aparente es ¿cuánto? Repito. Yo voy a hallar la distancia aparente fuerte a este vector. Ese es el vector que yo tengo. ¿Listo? Le tengo que mirar el omega tengo que mirar la cantidad de ceros consecutivos para cada una de sus entradas. ¿Recuerdan? El omega de cada entrada. Esta entrada no tiene ceros consecutivos. Esta entrada tampoco. Esta entrada tampoco. ¿Listo? La distancia aparente de ese vector columna es el máximo del omega más 1. ¿Listo? Todos estos, el omega más 1, pues es 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1. ¿Y el máximo cuánto es? Sería 1, ¿no? Entonces, la distancia aparente de una columna o de un vector de unos es 1. O sea que aquí va a pasar lo mismo, 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 aquí, aquí, y aquí, y aquí. Ah, este me salté, que este era de ceros. Y ahora tengo este señor aquí que sí es como un poquito atípico. Entonces le tengo que calcular la distancia aparente a este vector. ¿Listo? El omega de la primera entrada es 1. ¿Por qué? Porque tengo un 0 consecutivo. El omega de la segunda es 0 y el de la tercera es 0. Recuerde que tengo que sumarle 1 a cada uno de esos omegas. El máximo entonces de esos valores va a ser 2, porque me da 1 más 1, 2. Ahora, ¿qué era épsilon? Calcular el máximo de las distancias aparentes. Entonces, de todas esas distancias aparentes, ¿cuál fue la más grande? 2, ¿no? Entonces, este épsilon me da 2. ¿Cómo calculo ahora el omega que le corresponde a las columnas? El omega de 2. El omega de 2 es calcular el omega de todas las columnas. ¿Listo? Y encontrar el máximo. Recuerda que el omega es calcular las columnas 0 consecutivas para cada una de ellas, ¿vale? Entonces, voy a mirar, ahora con otro color, voy a denotar, por aquí debajito les voy a escribir los omegas. ¿Listo? Entonces, esta columna es nula, pero no tiene columnas 0 consecutivas, entonces tiene un omega 0. Esta columna, perdón, 0 no, 1, porque ella misma aporta. Esta columna no tiene columnas 0 consecutivas, entonces, ni ella misma es 0, entonces tiene un omega de 0, un omega de 0, un omega de 0, un omega de 0, porque ella misma no es 0. Esta, ella misma es 0, pero no hay ninguna otra consecutiva. Entonces, esto es un omega 1, aquí es 0, 0, 0, 0. Ella es nula, pero no tiene ninguna consecutiva 0, entonces solamente está ella. Para esta es 0. Para esta es 0 porque ella misma no es 0. Y para esta ya lo habíamos calculado. ¿Recuerdan? Era 1, 2 y la de aquí
3. Para esta será 2. Porque es ella misma. De todos esos omegas, elijo el más alto. Bueno, pues el más alto está aquí. ¿Listo? Entonces, por eso tengo epsilon 2, que es el más alto de las distancias aparentes, y omega 3, que es el más alto de los omegas. Multiplicando 2 por 3 más 1 me da 8. Y ahora la distancia aparente fuerte de esa matriz es el máximo entre 5 y 8, o sea, 8. Resulta que si uno ya sabe calcular distancias aparentes de matrices, uno puede calcular algo mucho más fuerte. Y es lo siguiente, algo que se llama la distancia aparente fuerte mínima de una matriz. Entonces, para ello yo cojo la matriz y determino todas las matrices más pequeñas que M, pero que no sean nulas. Estas matrices más pequeñas van con la relación que definimos hace un momento, es decir, son matrices que tienen el conjunto de definición más grande que el conjunto de definición de M, porque el conjunto de definición de M, el conjunto que está asociado a M, es más pequeño que el de esas matrices. ¿Listo? El mínimo de esa distancia, de esas distancias aparentes, se llama la distancia aparente fuerte mínima de la matriz. Y se puede demostrar, o hemos descubierto, que para un código abeliano, nosotros podemos encontrar su idempotente generador, y la distancia aparente fuerte del código respecto a una elección de raíces de la unidad va a ser la distancia aparente fuerte mínima de la matriz de coeficientes de la transformada de Fourier discreta respecto a alfa del idempotente generador del código. Por lo tanto, la distancia aparente fuerte de la matriz es el máximo de las distancias aparentes fuertes mínimas, de las matrices de las transformadas de Fourier discreta del idempotente respecto a todas las raíces de la unidad. ¿Listo? Este resultado me está determinando qué es la distancia aparente fuerte. Para poder tener una idea un poco más clara de qué es lo que está pasando aquí, me gustaría contarles un poco, sin el ánimo de excederme mucho aquí, qué es lo que está pasando. Resulta que yo tengo aquí mi código, ¿listo? Mejor dicho, yo estoy aquí en ese anillo cociente del que hablamos. No voy a escribir todo lo que va aquí, pero ese anillo cociente. Ahí está el código, ¿listo? Yo a ese anillo cociente le puedo aplicar la transformada de Fourier discreta, pues a los elementos de ese anillo cociente, ¿no? Esto va a caer aquí por allá en un cuerpo, ¿listo? Yo tomo el código es un ideal aquí. Recuerden que todo ideal aquí es generado, bueno, dado que este ideal, este anillo de polinomios está sobre un cuerpo, cuya característica es Q, aquí lo tenía que poner, y que es primo relativo con los grados de los polinomios R1 y R2, entonces C es generado, pues es principal, ¿no? Pero además uno puede encontrar un generador que sea justamente un idempotente. ¿Listo? Entonces, cuando aquí dice por su idempotente generador, es porque todo código, como es un ideal, en este anillo cociente, tiene un idempotente generador. ¿Listo? Y ese idempotente generador me va a ahorrar muchos cálculos. ¿Por qué? Porque al ser generador, yo con mirar lo que le pasa a él, estoy mirando todo lo que le pasa al código. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar este idempotente generador y le voy a aplicar la transformada de Fourier discreta, que yo la he llamado phi, respecto a un alfa. ¿Listo? Y esto me va a dar un nuevo polinomio. ¿Cómo se construye esa transformada de Fourier discreta? ¿O qué me aporta? ¿A mí de qué me sirve? Resulta que la transformada de Fourier discreta tiene como coeficientes las
evaluaciones de este señor E, de este polinomio de potente E, en alfa, en potencias de alfa. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo evalúe E en potencias de alfa, voy a tener aquí como coeficientes ceros o unos. Donde haya coeficiente cero es porque esa potencia de alfa era un cero del idempotente generador y por lo tanto un cero, un elemento del conjunto de definición respecto a alfa. ¿Listo? Entonces, me voy de este universo, me paso con la transformada de Fourier discreta a otro polinomio cuyos coeficientes me están diciendo si esa potencia de alfa es o no es cero, y a este señor común y corriente, como siempre lo he sabido hacer, le hallo la matriz de coeficientes de un polinomio. ¿Listo? Bueno, aquí realmente no es X, sino XY, y aquí también es XY. ¿Listo? Y a esta matriz, esta señora matriz, resulta ser una matriz de Q-órbitas, es decir, una matriz cuyos elementos están organizados o cuya definición está dada por un conjunto, una unión de Q-órbitas. ¿Por qué eso resulta ser así? Porque los ceros de los polinomios, si las potencias de las raíces de la unidad, que son ceros de polinomios, se arreglan o se agrupan por Q-órbitas. Entonces, por eso esta matriz resulta ser de Q-órbitas y por eso yo puedo, en vez de concentrarme en calcular distancias aparentes de polinomios, que era muy difícil, y de todos los polinomios me puedo concentrar en calcular la distancia aparente de una matriz. Pero mucho más que eso es que Paul Camion proponía calcular la distancia aparente recorriendo todos los polinomios del ideal, o sea, del código. Nosotros decimos, basta con mirar el idempotente. O sea, haga todo este proceso solo para el idempotente. Para cada elección de alfa, sí, pero solo para el idempotente. Esto hace que calcular la distancia aparente fuerte de un código abeliano se convierta en un proceso ya no de orden exponencial, sino de orden lineal. ¿Listo? De complejidad lineal. Y bueno, pues para calcular esa distancia aparente fuerte, se tiene digamos, un algoritmo. Y esta proposición nos permite decir lo siguiente. Cuando usted esté calculando la distancia aparente de una matriz, si por casualidad la distancia aparente de una de las filas o de una de las columnas de la matriz te dio 1, entonces la distancia aparente fuerte de esa matriz ya es la distancia aparente de M. Ya no me toca buscar las submatrices. Valiéndonos de esto, entonces se hace un algoritmo en el cual se calcula la distancia aparente fuerte de una matriz de manera general, y ese algoritmo tiene una complejidad lineal. Bueno, yo quiero contarles hasta aquí, yo tengo mucho más allá, pero entonces quiero parar aquí para que podamos tener algunas preguntas. Cuando les digo mucho más allá, les quiero mostrar rápidamente. Uno con esta idea puede hacer extensión de la cota BCH a la cota de distancia aparente fuerte, y con esto puede definir códigos BCH ya en 2 variables, incluso en varias variables, y puede hacer construcciones que le permiten tomar un código cíclico que se representa, cuya transformada de Fourier discreta nos lleva a poder representarlo como un vector. Entonces puede tomar un código cíclico y copiar varias veces la misma fila, digámoslo así, o la misma tira, o el mismo arreglo que representa el código cíclico, copiarlo varias veces y garantizar que tengo la misma distancia aparente, la misma cota, la misma ganancia que logré, pero con aún mayor dimensión, o sea, mayor cantidad de palabras. Y bueno, pues hay muchas más cosas, que sabía que no iba a alcanzar a contarles, pero bueno, creo que les conté lo que quería contarles, que era para dejarlos un poquito antojados de esto, y si alguien quiere conocer un poco más, pues con mucho gusto me puede escribir y me puede contactar y podemos hablar.